Bienvenidos a todos, bienvenidos a todas. Una semana más vamos a explicar, a hacer una especie de resumen de lo que hemos visto, que es la ley de prevención de riesgos laborales, ¿de acuerdo? Estamos en la Academia Santo Domingo, estamos en Murcia, etcétera. Cualquier duda que tengáis, cualquier historia, pues resolveremos, ¿de acuerdo? Las dudas que tengáis y vamos a ir viendo un poco cuáles son los preámbulos, cuáles son los artículos de esta ley, ¿vale? Y cómo podemos iniciar un poco los trámites correspondientes para poder hablar de ella, ¿vale? A ver si me sale, a ver si sale, a ver si sale. Vale, ahora, bien, vale, perfecto. Bien, volvemos ahora. Entonces, vale. Vamos a ver. Voy a quitar la pantalla entera. Voy a intentar que salga el BOE, que es lo que vamos a ver si me sale. Vale. Vale, a ver si sale el BOE. Vale, ahora, perfecto. Vale, ahora sí va bajando. Vamos a ponerlo en pantalla completa, si es posible. Bien, vamos a ver, esto es la ley del BOE, la ley del 8 de noviembre del 95, ley de prevención de riesgos laborales que correspondería, de acuerdo a lo visto en esta semana. Bien, entonces vamos a ver un poco cómo va el articulado de esta ley, ¿de acuerdo? Como veis, estamos hablando de los capítulos, igual que la Constitución, y luego después de cada capítulo, pues tenemos la temática. Bien, si nos vamos a la página 1, podemos ver, la ley es del 31, la ley 31, como la llamamos del 95, del 8 de noviembre. Vamos al BOE, que hay un preámbulo, como siempre en la Constitución. Luego hay el capítulo 1, que sería el objetivo, el ámbito de aplicación, las definiciones. Capítulo 2, la política en materia de prevención para proteger la seguridad y la salud en el trabajo. Luego pasaríamos al capítulo 3, derechos y obligaciones. Vamos a ver lo más interesante, que os he preparado un resumen. Bien. Principios de acción preventiva, plan de prevención de riesgos laborales, los equipos de trabajo, la formación de los trabajadores, qué es una medida de emergencia, riesgo incidente. Luego pasamos al capítulo 4, que sería, vamos a definir qué es un servicio de prevención. Vamos al capítulo 5, la consulta y la participación de los trabajadores. Vale, luego seguimos avanzando por esta ley, las obligaciones que tienen, las responsabilidades y las sanciones, y luego, como siempre, como la Constitución, etcétera, ¿no? Disposiciones, los 169 artículos de la Constitución. Luego tenemos una serie de medidas transitorias, derogatorias, finales, que también la ley de la administración pública las tiene, ¿de acuerdo? La ley de igualdad que vimos el otro día también las tenían, etcétera. Bien, y ahora vamos a comentar un poco lo más importante de esta ley. Lo más importante versa de lo siguiente. Lo primero, que es la prevención, obviamente, ¿vale? La prevención, pues tú como las personas que tienen trabajadores a su cargo o que forman parte de la empresa, obviamente la ley, la Constitución dice que esos trabajadores tienen que estar protegidos. Claro, el ámbito de protegidos es bastante grande, bastante amplio, y tenemos que saber exactamente qué significa o qué connotaciones tiene la palabra protegido. Vale, el ámbito de aplicación pues versa desde la administración pública, que tiene que proteger a los funcionarios, que son sus trabajadores, o bien a personas que realizan funciones públicas, que aunque no sean funcionarios, pertenecen también como trabajadores de administración pública, aunque sea por empresas, organismos, institutos públicos, etcétera, ¿vale? Ellos también están regulados por esta ley. Y luego, pues todas las personas que pertenecen a empresas privadas, ¿de acuerdo? Que no son del Estado. La política de prevención, pues obviamente el objetivo de esta política es la prevención para evitar cualquier tipo de accidente laboral. Las actuaciones que tiene la administración pública en competencia con lo que son la materia laboral. Hablaremos también luego, o se habla también de la formación de los diferentes entes que tienen, la formación laboral en España, como la Inspección de Trabajo y la Seguridad Social, la competencia, también tenemos otro ente, otro órgano que sería el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene de Trabajo, las coordinaciones administrativas, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Luego hemos visto también que depende del número de trabajadores, pues no es lo mismo, por ejemplo, una empresa de menos de 50 trabajadores a una de más de 4.000,
donde los recursos preventivos, pues en la de menos, por ejemplo, de 50 trabajadores es el mismo empresario el que tiene que asumir esas labores de prevención, y una empresa, por ejemplo, que tenga más de 50 ya tiene un delegado en prevención. Las figuras que hemos visto también en clase, la figura de delegado de prevención, de coordinador, ¿de acuerdo? O recurso preventivo, etcétera. Y hemos visto bastantes ejemplos que hemos visto de la vida diaria de cada uno de nosotros. Sí, otra cosa que hemos visto que suele caer también en los psicotécnicos o en los tipo test que corresponden aquí a esta asignatura, equipos de trabajo y medios de protección. Pues bueno, hemos hablado del tema de la pandemia, de cómo muchísimos médicos, enfermeras, celadores, conserjes, personal auxiliares, etcétera, de hospitales se ha visto desbordado porque en su caso, ¿vale?, no tenían trajes o no tenían protección laboral, ¿bien? Entonces, eso hemos visto que incumple artículos de la Constitución y que incumple artículos de esta ley, la ley 31 del 95 de prevención. Y luego hemos visto las sanciones económicas, que son bastante elevadas, que rondan desde, no sé, los 50.000 euros estaban las leves, las graves y las muy graves, hasta los 100.000 o los 100 millones, ¿de acuerdo? O medio millón, un cuarto de millón hemos visto otras, etcétera, ¿no? Depende de la gravedad. Hemos visto también la caducidad de estas sanciones. Las leves estarán en 1 año, las graves en 3 y las muy graves en 3 años, ¿vale? Las graves 1, 2 y 3 años. Hemos visto también el de carácter básico, que es un delegado de prevención, cuál es su misión, que tiene que revisar, cuáles son los planes de prevención. Hemos visto también la figura que tiene un servicio preventivo dentro de una empresa, o tiene un departamento. También hemos estado viendo el papel de las mutuas, ¿vale? Todas las empresas grandes, medianas o pequeñas, de trabajadores, bueno, las grandes tienen dentro su propia mutua, luego los servicios preventivos pues los hacen ellos mismos, y las que no son tan grandes, pues derivamos todas en una mutua, y esa mutua es la que realiza pues todas las acciones de la prevención, los cursos de cualificación, los reconocimientos médicos, etcétera. Bien, hemos visto también que cada comunidad autónoma, depende de la comunidad, pues tiene unos ámbitos, unas funciones, también en función de la prevención. Bien, esto, insisto, es un resumen de lo que ya hemos visto, y al final de la ley, de todo ese articulado, pues lo que siempre suele venir al final de todas las leyes, ¿bien? Las disposiciones transitivas, las derogatorias y las finales. Hemos visto los resúmenes, los cuadros esquemas. He recomendado también 2 cuadros que os los he enviado para que se estén dentro de estos cuadros las partes más importantes de cada una de estas leyes, las que corresponden a prevención, las que corresponden a definir el servicio de prevención, el plan de actuación, cómo se hace pues una evaluación de riesgos laborales, por ejemplo, las diferentes especialidades que tienen los cursos, o el máster, o los cursos de experto universitarios, ¿vale? O la formación básica. Hemos dicho también que hay otra ley que dice, ¿vale?, los artículos 14, 15, 16, 17, que los había puesto aquí, pero esta aplicación no me deja ponerlos en pantalla, porque tampoco la conozco mucho, así que pido disculpas, que también versaban en cuanto a este tipo de articulado, en cuanto a las características que vamos a tener respecto al sector, respecto al tipo de empresa, etc. También hemos visto que los cursos que son obligatorios dependerá también del nivel que tengáis. No es lo mismo si estáis en niveles de ejecutivos o directores, en grupo A o grupo B o grupo C o grupo D, ¿de acuerdo? Y luego la formación que se realiza tiene que ser o debe de ser en horario de trabajo, o bien en horario que luego bueno, pues se puede compensar por horas de trabajo, ¿de acuerdo? Porque al ser una formación que vais a utilizar para vuestra puesto de trabajo, pues se puede negociar una retribución, o bien se haría siempre en horario de trabajo. Vale, y un poco eso. Luego hemos pasado a comentar los artículos más importantes. Pues vale, y hemos estudiado también los resúmenes básicos que tenéis que saber en cuanto a los tipos de psicotécnicos que hay, sobre todo lo más importante, ¿no? ¿Qué relación tiene el empresario o el trabajador? ¿Cuánto se asume un riesgo laboral? Hemos hablado mucho también y tendido sobre mi experiencia profesional en diferentes empresas o grupos internacionales, que tenéis que hacer mucho cuidado, tenéis que tener todo por escrito cuando vais a hacer algo, vais a abandonar vuestro puesto de trabajo. Hemos hablado de algunas sanciones que se han impuesto
¿de acuerdo? A modo ejemplar o que luego te pueden llamar a declarar en cualquier juicio o lo que sea, sobre todo cuando existe una negligencia, cuando existe un accidente de trabajo, cuando puede costar la vida a personas o bien a trabajadores, o estos no están asegurados, como os he contado en una de las empresas que yo trabajé, ¿de acuerdo? Que tuvo un accidente bastante grave, ¿vale? Y luego todo el mundo se lava las manos, pero siempre tienes que tener todo protocolarizado, dependiendo del nivel de trabajo que tengas y guardado todas las herramientas que tienes tú, sobre todo si estás, claro, y hablo a nivel directivo, obviamente, porque si no, no tienes responsabilidad, pero si estás dirigiendo algo, pues en este caso era una obra que os he explicado de un campo de golf, donde yo estaba de jefe de obra, con 120 hombres a mi cargo, y donde tenía esas responsabilidades y luego se depuraron responsabilidades. Afortunadamente no pasó nada, pero pues bueno, pues no hubo ningún muerto, pero sí un herido por una negligencia de una subcontrata, pero claro, nosotros éramos la contrata principal y luego dependíamos de una promotora y etcétera, ¿no? Y todos, pues todo, ¿no? Hemos hablado también que hay que tener mucho cuidado, ¿vale? Con las picarescas estas que te cambian trabajadores, sobre todo en ámbitos tan dispares, con tanta pues sobre todo con variabilidades de trabajadores como puede ser mi campo hasta ahora, ¿vale? Que ha sido la construcción, dirección de obras, etcétera. Bien, los recursos preventivos, luego también tenemos un campo que hay mucha, como hemos visto, ¿no? Pues mucha peligrosidad en cualquier pues zona que estéis haciendo, desde pues de todo, ¿vale? No es lo mismo si estáis en unas oficinas o si estáis de funcionarios en cualquier sitio, de oficinas, etcétera, que es un trabajo totalmente distinto que nosotros, que tenemos todos los días riesgos de cualquier cosa porque manejamos electricidad, aparatos, etcétera, ¿no? Luz, agua corriente, etcétera, ¿vale? Y os hablo un poco de mis experiencias en grupos pues internacionales pues bastante importantes, ¿de acuerdo? Hemos visto también, después de esto, cuáles son los derechos que tiene un trabajador y cuáles son las obligaciones y si os tenéis o no que negar a hacer algo que no compete, sobre todo cuando ya hemos visto, cuando ya aprobéis la oposición, ¿vale? Que sois funcionarios de carrera, pues bueno, pues hay una serie de atribuciones que lo he explicado que os podéis negar a hacer, ¿no? Hemos explicado, por ejemplo, para los que preparéis celadores o ordenanzas o conserjes, pues por ejemplo abandonar tu puesto de trabajo para hacer fotocopias, porque se ha roto la fotocopiadora del colegio, que le pasó el otro día a una persona, ¿no? Que estábamos probando nosotros, pues si es lícito o no, porque en ese momento que tú dejas descuidado tu puesto de trabajo, pues pasa cualquier historia, ¿no? Os he puesto luego la contraposición, ¿no? Que tú estás de jefe de obra en mi caso, pues dirigiendo un campo de golf, más de 100 trabajadores, y tú puedes ser o bien la propiedad, que yo he estado en los dos extremos, o puedes ser la constructora principal, etcétera. Hay un accidente laboral, bien, donde hay sangre, hay pues, vehículos implicados, o bien atropellos, o bien historias, o roturas de historias que se caen y tal. Y entonces, pues todo eso hay que saber muy bien esta ley, dónde sí, dónde no, y sobre todo ser muy ágil pues eso, en guardarse siempre todas las pruebas, todas las evidencias, te las pida un superior o bien un inferior, porque no se sabe si tú tienes que acabar delante de un juez, delante de lo que es un, pues hemos dicho, pues un tribunal popular, ¿vale? Donde se te va a juzgar de algo que igual es una negligencia, que no, que pueden haber muertes, y hemos estado comentando un poco estas situaciones que parecen mentira, pero que sean con bastante asiduidad, depende del sector también, os he dicho, ¿vale? Nosotros en obra pública se ven, en otros sectores como más tranquilos, pues si estás de oficinas o estás etcétera, ¿no? Y luego, bueno, pues también en hospitales o en centros de salud pues se pueden ver también cosas muy extrañas, etcétera. Entonces, esta ley, la verdad es que las sanciones son muy caras. Hemos visto que rondan, pues eso, hasta los 100 millones de pesetas, ¿vale? Convertidos a euros, 600 millones. Pero que, y todo, pues eso, por evaluación de riesgos, el origen, el recurso preventivo, la formación que tienes que tener, las horas que se te tienen que descontar como horas de trabajo de esta formación, el coste que lo tiene que pagar también el empresario, ¿de acuerdo? Cómo se tiene que informar a los trabajadores de cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus puestos de trabajo, cuáles son sus garantías, cómo tienen que realizar ese trabajo de la mejor manera posible, más eficientes,
utilizando pues los recursos que necesiten. En cuanto a prevención, da igual que estén en un hospital, ¿vale? Hemos hablado pues eso de las batas, de los pantuflos, de los pues eso, de las gafas que tienen que tener cuando operan, guantes, etcétera, ¿no? En la construcción lo mismo, hemos dicho que es el equipo de trabajo y que es el equipo individual, ¿vale? El equipo individual es el equipo desechable o no que tiene cada trabajador. Si estamos hablando de un electricista, pues obviamente tendrá un buscapolos, por ejemplo, para donde da la luz. Estamos hablando de los destornilladores, la caja de herramientas, etcétera, ¿no? Los cables, etcétera, ¿no? Si estamos hablando de un albañil, pues eso, pues estamos hablando de sus herramientas de trabajo, que dependerá si es una paleta o si está enmasillando o si está colocando ladrillos o si está haciendo cualquier historia. Y si estamos hablando de un médico, pues igual, ¿no? Estamos hablando de la bata de operar, de los bisturís, etc. Los equipos independientes, individuales. Los individuales hemos dicho que en caso de la construcción, pues estamos hablando de casco, de botas, chaleco reflejante, que te lo tiene que dar la empresa, estamos hablando también de tapones para los oídos. Hemos hablado también de cómo tiene que gestionarse el reparto de ese material, cómo tú tienes que hacer que todos los trabajadores a los que les repartes el material te firmen como que lo has entregado, que se ha asistido a hacer el curso, que tienen el reconocimiento médico en vigor y que está bien hecho, etcétera, ¿vale? Y no quiero hacerlo más largo porque realmente era un resumen de lo que se ha visto esta semana. Así que paro esto.